No sé, me imagino que no va a pasar absolutamente nada. Nada. Pero bueno, vamos acá con el doctor Israel Cedeño porque la situación en Panamá se complica, Lisbeica, en cuanto al tema de los problemas respiratorios, los casos de influenza A, H3N2 con la variante K. Y esto ha encendido las alertas sanitarias y ha vuelto a poner en primer plano la importancia de la vigilancia epidemiológica y la prevención en un contexto internacional marcado por el aumento de contagios en Europa y Estados Unidos. Yo ayer subí información relacionada con este tema. Vamos a pedirle a Israel, doctor Israel Cedeño, que prenda la cámara y el micrófono. Yo ayer subí información sobre este tema a las redes sociales. Un informe que decía cómo podemos esquivar los contagios de gripe. Y eran consejos sanos. Incluso hablaba de que si puede, vacúnese. Inmediatamente un par de personas salieron, cansan con esto. Creen que vamos a repetir la misma historia tan pronto. Siguen con lo mismo. Cero vacuna. Aquí dice otra. Dejen de normalizar esta atrocidad. Puro negocio. Otro decía, vaya a la fregar traste y dejen el show, que ninguna jeringa evita contagios. No sé, que no le entendí y tendría que buscar un traductor para entender lo que decía. Dice, se prestan para este circo de las vacunas. ¿Hasta cuándo? Mi respuesta fue, nadie obliga a nadie a vacunarse. Nadie obliga a nadie a vacunarse. Nadie obliga a nadie a ir al médico. Nadie obliga a nadie a tomar medicinas. Nadie obliga a nadie a nada. Pero la responsabilidad de las autoridades de salud es advertir sobre situaciones de esta naturaleza cuando se presentan. La responsabilidad de los medios de comunicación es advertir, hacer docencia y que cada quien tome la decisión que desea. Yo soy testigo y tengo incluso familiares, incluso a mi persona, que hemos pasado en los últimos días por una clase de gripe, yo la llamo gripe o resfriado, pero violento. Y en el caso mío, mucho menos, y yo lo catalogo así o lo acredito así debido a que a principios del año, por allá por marzo-abril, cuando llegó la vacuna de la influenza, mi padre estaba hospitalizado en el Gustavo Nelson y aproveché que estaban en la jornada de vacunación iniciando y me puse la vacuna de la influenza. Y creo que eso fue precisamente lo que provocó que fuera más leve. Pero tengo gente en la familia que tiene más de 2 semanas, 3 semanas y la tos que le queda se le mantiene, no se le va. Y incluso secreción. Así que, doctor Israel Cedeño, bienvenido. Cuénteme un poco esto de la influenza que está dando actualmente en Panamá. Bienvenido. Buenos días, Álvaro, ¿cómo están? Bien, gracias. Sí, mira, para empezar, definitivamente lo que mencionabas, ¿no? Nadie obliga a nadie a vacunarse. Las vacunas son gratis, también importante recordar eso. Están accesibles en todos los centros de salud y en todas las policlínicas. Incluso el Ministerio de Salud hace alianzas estratégicas con hospitales privados grandes y medianos y aplica vacunas gratis en estos nosocomios. Y respecto a que es un enredo, que si la vacuna no sirve de nada, eso también hay que demitificarlo. Lo que pasa es que siempre recordamos a la población, la vacuna contra la influenza es contra influenza. Y como todas las vacunas, disminuye el riesgo
o previene la enfermedad grave y la muerte. Ninguna vacuna de ninguna enfermedad te previene al 100% el contagio. Eso lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo. Eso quiere decir que si te vacunas contra influenza, el riesgo que te contagie de influenza está muy poco, pero está. Lo que sí te protege casi al 95-97% es que te dé una enfermedad grave y te mueras. Y eso toma mucha relevancia en estas personas adultos mayores, los niños menores de 5 años, los enfermos crónicos. Y por eso, estas son las personas que nosotros empezamos a vacunar siempre primero. Ahora bien, hablando específicamente de lo que está sucediendo en este momento. No es una cepa nueva, no es una gripe nueva, es la gripe estacional. El H3N2 es el de hace muchísimo tiempo. De hecho, este fue el que produjo la epidemia de 1918. La diferencia es que este subclado que le llaman K ha generado la capacidad de contagiarse más fácilmente. Para explicarlo bien sencillo, es como que si fuera un árbol y el virus H3N2 es la rama principal y de esa rama le salen estas ramitas pequeñitas cuando salen estos retoños nuevos, Álvaro, como decimos allá donde uno, un retoñito. Bueno, ese retoñito es el subclado K que se modificó genéticamente para tener 3 características importantes. Se contagia más rápidamente, se sabe que tiene una facultad o una capacidad de 50% aproximadamente de contagiarse con más facilidad. También se sabe que puede engañar la inmunidad, porque él tiene unas proteínas que se llaman hemaglutina en su superficie, que mimetizan, que se hacen invisibles contra el sistema inmunológico del cuerpo, y por eso es más eficiente en producir enfermedad, porque engaña el sistema inmunológico, porque es algo nuevo, y nuestras defensas no lo detectan a tiempo y les permiten entrar. Y también la vacuna actual se desarrolló antes de que este subclado estuviese circulando. Recordemos que todos los años los productores de vacunas producen las vacunas basado en la estacionalidad o en el virus que está circulando más, el que está dando más vuelta. Y este subclado salió después de que ya habíamos estado distribuyendo las vacunas. Pero eso no quiere decir que no protege. Sí protege, sí tiene una eficiencia en la prevención de la enfermedad grave. Entonces, y también se sabe, muy importante, que este subclado K no es más patogénico. Es más virulento porque se contagia más fácilmente y más rápido. Pero no produce enfermedad grave o muerte hasta ahora. Sin embargo, al ser más fácil contagiarse, más rápido, vas a tener muchas más personas contagiándose y por supuesto el riesgo que una persona adulta mayor, un enfermo crónico, una persona que no esté vacunada se contagie es mucho más alta y ahí donde vienen los problemas porque se pueden colapsar los sistemas de salud y eso es lo que ha pasado en el hemisferio norte en Europa. Los sistemas de salud colapsados de un montón de gente con enfermedad leve moderada, pero igual van a atenderse y esto colapsa los sistemas de salud y además entonces te produce una baja en lo que es el área laboral. Ok. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Ustedes han hablado de algunos casos que ya se han presentado en nuestro país, los 3 primeros casos, pero eso no significa que no haya más casos, porque mucha gente ni siquiera va a un centro médico y se automedica. Así es, Álvaro. De hecho, hace una semana o hace 2 semanas, cuando estábamos empezando a hablar de esto, me entrevistaron y yo les dije, yo, Israel Cedeño, médico epidemiólogo, yo personalmente tengo la certeza que ese virus está circulando. Y así pensábamos muchos. Ese virus está en Panamá hace rato, Álvaro. Que no lo habíamos aislado es otra cosa. Y ejemplo de esto, o evidencia de esto, es que los 3 casos reportados son casos en retrospectiva. Los 3 casos que tenemos reportados, uno en Bellavista, uno en Río Abajo y uno en Veracruz, uno es de inicios de noviembre, otro de mediados de noviembre, y el último caso es de la primera semana de diciembre. O sea, eso está aquí en Panamá circulando hace rato. Recuerda que Panamá es el famoso hub de las Américas. Sabrá Dios hace cuánto llegó alguien procedente de Europa o de Estados Unidos ya con ese virus y está circulando en Panamá. Pero, como insisto, como no da un cuadro más severo,
sino un cuadro gripal común y silvestre. Digamos que la gente, tú lo acabas de mencionar, no van a los centros. Los virus es imposible que tú prevengas al 100% que entran a un país. Nos pasó con COVID, Álvaro, que después con las investigaciones que hicimos en el Ministerio de Salud, se recordarán que nos dimos cuenta que había entrado antes del 9 de marzo, con el famoso profesor de aquel colegio, que había estado meses antes y él falleció y todo, y resultaba que tenía COVID. Nos pasó con el Zika, que cuando empezamos a tener los primeros casos, hicimos una en retrospectiva también, encontramos que de noviembre ya habían casos por ahí circulando. Entonces, este virus está en Panamá hace mucho tiempo. Aquí la clave es prevención. Y en cuanto a los síntomas, son los mismos síntomas. Particularmente en estos tres que se han encontrado y que se han especificado que son del subclado K, está dando mucho rinorrea, o sea, moco como agua por la nariz, mucha tos, dolor de garganta y fiebre. Pero recordemos que la influenza o gripe, que es lo mismo, influenza y gripe es lo mismo, resfriado sí es otra cosa. La influenza gripe, además de fiebre, dolor de cabeza, tos, rinorrea y alina o mocos por la nariz que parecen agua, dolor de garganta, dolor en el cuerpo, también puede dar diarrea. Que la gente también se confunde, que piensa que la influenza no da diarrea o que la diarrea es algo intestinal solamente. No, la influenza también te puede dar diarrea. Ok, eso es muy importante. ¿Tiene alguna pregunta, Sí, Lisbeth? tengo dos. Doctor, cuando usted dice que el resfriado es otra cosa, ¿nos pudiese describir los síntomas de Claro, eso? claro. El resfriado los síntomas son parecidos, resfriado y gripe. La diferencia radica en el agente etiológico, o sea, ¿qué lo produce? El resfriado lo produce en otro grupo de virus, el rinovirus, etcétera. Pero la influenza o gripe lo produce exclusivamente el virus de la influenza A y virus de influenza B. La diferencia en los síntomas es que, como dije, la intensidad también da fiebre, pero son fiebres más bajas, da dolor de cabeza y dolor de cuerpo. Y por eso, aprovechando tu pregunta, también aclaración, que mucha gente dice, oye, me puse la vacuna de la influenza y me dio. No, lo que te dio fue un resfriado, no te dio influenza. Y te dio más leve y además, si te da influenza, como dije hace un rato, no te va a dar grave. Pero entonces sí, la gente confunde mucho eso y por eso dejan de vacunarse porque dicen que es que igual les dio gripe aún con la vacuna y no. Es que resfriado es una cosa e influenza es otra. Síntomas parecidos, pero más leves. El tema de cuando hablamos de rompehueso, la influenza pudiera hacer que te generen estos dolores tan fuertes en las articulaciones, en los huesos. Sí, polimialgia, dolor muscular y poliartralgia, dolor en muchas articulaciones. Sí, señor. Y por eso le llaman rompehuesos porque es una sensación muy fuerte de dolor. Sin embargo, a veces también tienden a confundir o utilizar ese término de fiebre rompehuesos con el dengue, por ejemplo, que también te da mucho dolor en el cuerpo y en las articulaciones, y el chikungunya ni se diga, ¿no? Ok, por acá me dicen en La Chorrera, por favor, doctor Cedeño, no hay vacunas para la influenza. ¿Está pasando eso en este momento? Bueno, los reportes que tenemos del PAI, del Programa Ampliado de Municiones, que la distribución está a nivel nacional. E históricamente, Álvaro, históricamente el Ministerio de Salud, a final de año, o sea, en esta época más o menos diciembre, enero, que ya pasa la viabilidad de la vacuna, quedamos descartando miles de dosis, siempre. Wow. Y un ejemplo de esto fue en el 2016, que no sé si ustedes recordarán, en 2016 tuvimos una epidemia intensa de influenza, más o menos los meses de mayo, junio, julio, que fue un desastre porque la gente sí se desesperó por ir a vacunarse, tuvimos problemas en los centros, desbordamiento. Inclusive en ese momento que la gente se concientizó, entre comillas, inclusive a final del 2016, inicio del 17, votamos vacunas. Entonces, puede ser que en el momento que la persona fue, se habían agotado en ese centro de salud, pero el país nacional tiene vacuna porque siempre pide una cantidad suficiente para vacunar a toda la población vulnerable y demás. Sí, aquí hay varias personas que están escribiendo desde Chorrera reportando que ya no hay vacunas. Así que sería bueno, doctor Cedeño, que usted que está allá adentro le haga el comentario a las personas que les corresponde esta tarea para ver si surten hoy mismo de vacuna dice, recorrí las ULABs, los centros de salud. No hay vacunas en La Chorrera, me dice acá esta persona. En ningún centro. Hablo acá con la jefa Hewitt, la licenciada Hewitt, que es la jefa del país.
y con el director regional de Panamá Oeste para resolver eso hoy mismo. También acá dice, acabo de pasar un resfriado, ya me siento mucho mejor. Después de 15 días, imagínese usted, ¿puedo vacunarme? Sí, te puedes vacunar justo en el momento en que ya disminuye los síntomas agudos, o sea, que no tengas fiebre ni mucho malestar. No es un tiempo específico, 3, 5, 10 días, no. Lo que tienes que esperar es que no tengas fiebre y no te sientas mal en general, te puedes vacunar. Ujú. ¿Qué estamos hablando de una situación coyuntural o esto pudiera llevarnos a algo similar a lo que se dio con el COVID? ¿En qué sentido? Pandemia. Eh, no creo que lleguemos a declarar pandemia. Recuerda que pandemia es epidemia en muchos países del mundo, principalmente porque la influenza es estacional. Y estamos pasando ahorita mismo precisamente en la parte estacional, el momento en que da. Lo que sí tuvo característicamente esta epidemia, porque siempre tenemos epidemias, internacionalmente hablando de influenza estacional, es que se adelantó, en algunos países se adelantó más o menos 3 semanas, precisamente por eso, porque empezó a circular antes y la vacuna no protegida al 100%, porque insisto, la diferencia ahora es que la vacuna, su capacidad de evitar el contagio, que ronda normalmente entre los 45 o 50% de evitar contagio, disminuyó un poco porque el subclado es nuevo. Sin embargo, sí protege para la enfermedad grave. Pero no, ahorita mismo no estamos esperando que se pueda desarrollar una pandemia. La OMS o OPS no ha mencionado nada ni ha generado alertas ni alarmas, que es muy importante, Álvaro, porque escucho mucho alarma, no. Nosotros estamos alertando, no alarmando. Aquí la clave es lavado de manos, hay que cuidarse, usar mascarilla. La gente piensa que la mascarilla se inventó con el COVID y no. Yo cuando trabajaba en Curundú, en el centro de salud, me llamaban loco porque yo atendía a mis pacientes con mascarilla. Pero es que la mascarilla hay que usarla siempre cuando hay exposición a personas con síntomas respiratorios o cuando yo estoy con resfriado. Si yo me siento mal, estoy con estornudadera, con tos, con malestar, me siento resfriado o agripado, me pongo mi mascarilla, me voy a atender. Aquí la clave es la prevención. Doctor, ¿ya existe la vacuna para este subclado? Se está desarrollando, como te dije, normalmente todos los años Sí. las productoras hacen un barrido de internacional cuál ha sido el comportamiento y desarrollan seguramente para la próxima remesa de vacuna que va a ser para el primer trimestre del otro año, ya va a estar incluido esto. Sí, aquí me pregunta un oyente si uno se vacunó en abril, que fue mi caso, ¿tendría que vacunarse nuevamente? Yo le dije No, que no. exacto, porque es la misma vacuna y además ya estás inmunizado y esa inmunidad dura aproximadamente un año. Ok, y siempre, por lo que tengo entendido, la vacuna anda un poquito atrasada porque recoge los del año anterior. Así es, Así que, y el virus de la influenza va mutando. Evolucionando. ¿Es así? Evolucionando. así es, esa es la capacidad. Yo tenía un maestro en la universidad que nos decía, muchachos, los virus son los que se van a encargar de erradicar al ser humano del mundo, de la Tierra, porque el virus tiene la capacidad de mutar y eso nos lo demostró con creces el COVID. ¿Cuántas variantes y subvariantes no tuvimos del COVID? Tienen una capacidad de mutar y por eso es que tenemos vacunas para prevenir la influenza, más no hay un tratamiento específico, porque el virus cambia, muta y por eso lo hace tan resistente a los tratamientos y a tener un medicamento que lo mate, por así decirlo. Disminuye la carga viral, pero es muy poco probable matarlo de buenas a primeras porque, insisto, tiene la capacidad de mutar y por eso se va adaptando a todos los países, a todo el comportamiento poblacional y a la edad, incluso a cualquier inmunidad se va adaptando. Ok. Otra pregunta. ¿Cuántos tipos de enfermedades respiratorias hay circulando en Panamá en este momento, doctor? Y eso lo pregunto porque precisamente puede haber confusión en base a la enfermedad que tengo, que muchas veces los síntomas son parecidos.
Así es, por eso se clasifican como síndromes gripales. Entonces, y reitero de primera línea, lo más importante es buscar atención médica porque el médico y las muestras que se tomen son lo que te van a determinar qué es lo que tienes. Tenemos la influenza, que puede ser influenza A o influenza B. También tenemos casos de influenza B poca, pero tenemos. Están los resfriados comunes, como dije, que es un grupo de más o menos 7 o 8 virus que son los que más afectan. Pero también en este momento está afectando bastante el virus respiratorio sincitial, para el cual también hay vacuna y se aplica a la población vulnerable. Esos son los tres principales grupos virales o enfermedades virales que están afectando vías respiratorias en este momento. Influenza A y B, virus respiratorio sincitial y el resfriado común, que tiene un grupo de virus más amplio. Ok, estos son por allá en Cuba hay chikungunya y un montón de cosas en este momento. En Panamá, ¿estamos libres de eso? No, señor. Bueno, chikungunya no hemos tenido muchas notificaciones, pero acá seguimos con el dengue. Tenemos poco más de 15.700 casos reportados hasta ahora, que ciertamente desde finales de julio ha habido una disminución importante. Todavía tenemos circulación activa y transmisión activa de dengue. Gracias a Dios, por los controles que hemos aplicado, hasta la fecha solamente se han reportado lamentablemente 26 fallecimientos, pero contrario al año pasado, que fueron 51, tenemos una disminución de casi 50%. Igual también los casos de dengue grave también ha disminuido marcadamente. En general todos los casos han bajado, sin embargo, sigue todavía activa esa transmisión. Siempre vigilamos chikungunya, zika, vigilamos malaria, vigilamos todas las enfermedades de transmisión vectorial y también de transmisión persona a persona, porque siguen activas todas. Aquí la clave, insisto, es el apoyo a la población, eliminación de criaderos, la etiqueta respiratoria para protegerte de las enfermedades respiratorias, etcétera, y acudir a tu médico cuando tengas síntomas, no automedicarte, porque ese es el principal error. Porque en el caso, por ejemplo, del dengue, lo que encontramos a principios de años, que hacíamos la auditoría de los expedientes, que la mayoría de las personas que fallecían de dengue llegaban al hospital a morirse. O sea, no era que habían ido a un centro o a una clínica privada, le diagnosticaron el dengue, le fue mal, no. No habían ido a ningún centro hasta el día que fueron al hospital grave a morirse. Entonces, aquí es importante y reitero, ir tempranamente a atención médica para que el médico sea el que determine qué es lo que tiene y te dé el tratamiento adecuado. Y cierro con la siguiente pregunta, porque me tocó llevar a un familiar a una clínica privada por temas respiratorios precisamente, y no hubo ningún examen de nada. Hubo un diagnóstico, medicamentos y para la casa. ¿Cómo saber si la persona tenía uno de estos virus? Era la pregunta. ¿Es obligatorio hacer exámenes y qué tipo de exámenes se hacen? Si es el hisopado u otro examen. Sí, definitivamente las pruebas de laboratorio ciertamente no son las que te van a dar el diagnóstico. El diagnóstico te lo da la clínica, la epidemiología y la historia. Sin embargo, sí, son un apoyo, por supuesto. Si yo sospecho dengue, yo puedo clasificarte, por ejemplo, un dengue, lo que llamamos por nexo epidemiológico. O sea, que tú me digas, no, en mi casa mi mamá y papá tienen dengue y yo tengo los síntomas, yo no voy a perder tiempo en hacerte exámenes para ver si tienes dengue. Yo sé que tienes dengue, pero el laboratorio me ayuda para hacer la clasificación, para saber y también para conocer la circulación viral. Lo mismo que los virus de influenza, más en este momento. Tú tienes un síndrome gripal, yo tengo que hacerte el muestreo para determinar si tienes influenza, si tienes respiratorio sincitial o si tienes algún resfriado común. Definitivamente los laboratorios son muy importantes. No es lo más importante, pero son muy importantes porque me ayudan a clasificar la enfermedad y, por supuesto, sabiendo esto, yo puedo tomar decisiones más certeras para el tema del tratamiento y del seguimiento. Muy bien. Doctor, un mensaje, un consejo, alguna recomendación. Estamos en Navidad, en los próximos días, Año Nuevo, se reúne la familia a compartir y nadie está pensando en este momento en virus, ni en mascarilla, ni nada de eso. Bueno, mi consejo sería, vacúnense. Si están con muchos síntomas, nada de reunión familiar, qué pena, virtual. Si tienen igual, tienen que hacerlo a una reunión
usemos la mascarilla, perdamos el miedo al ridículo de la mascarilla. Olvídense de estos antivacunas, estos fascinerosos que andan por ahí inventando locuras. Ey, protégete, piensa en ti. Y toda una anécdota. Una persona no directamente relacionada a mí, pero a través de uno relacionado a mí, era un férreo antivacuna del tiempo de COVID, le dio COVID, le fue muy mal y quedó pidiendo ayuda para el tratamiento, que fue un tratamiento más allá de lo usual. Y ahí se olvidó que era antivacuna. Entonces, las vacunas funcionan, está demostrado. Las vacunas son seguras, está demostradísimo. Entonces, el consejo es mejor, vacúnate, vete a atender apenas tengas cualquier síntoma respiratorio, síntoma en general, ve a atenderte, usa mascarilla cuando vas a estar en lugares muy conglomerados y tú no sabes con quién está. Ahora los malls que están hasta la guacha, Álvaro. Ponte tu mascarilla, evitemos esto, insisto. El subclado K de la influenza H3N2 ha demostrado que no es severo, no es agresivo, pero sí puede producir montones de enfermedades, montones de personas enfermas, que va a disminuir tanto la carga laboral como tu capacidad para poder salir en estas fiestas navideñas. Bien, gracias, doctor Israel Cedeño, por estar con nosotros esta mañana. Que tenga excelente Gracias día. a ustedes. Bien, sigo acá.